Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. En estos momentos vamos a dar inicio al webinar Cosechando Agua, Cuidamos la Vida, Aprendizajes, Avances y Oportunidades. Es un gusto acompañarles. Mi nombre es Mónica Arango, coordinadora de comunicaciones de Church World Service para América Latina. Les recuerdo que este evento es organizado de manera conjunta por Global Water Partnership, la plataforma Semiáridos de América Latina y Church World Service. Bueno, y para iniciar le doy la palabra a Alejandra Mujica, coordinadora regional de Global Water Partnership para Sudamérica. Alejandra, bienvenida, gracias, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todos. En primer término, me permito agradecer a los socios en este evento, la plataforma Semiáridos y Charge World Service. Es un gusto haber coincidido en la temática de este evento a través del reconocimiento de un documento que fue elaborado por Global Water Partnership Centroamérica y publicado en el 2017, que se llamaba Consideraciones para la implementación de prácticas y políticas relacionados con sistemas de cosecha de agua lluvias frente al cambio climático. Ese documento suscitó interés y es una herramienta útil para continuar con los esfuerzos regionales en este tema tan necesario, sobre todo para traducir todos estos conocimientos y aprendizajes de los que estamos hoy reunidos aquí en el diseño de políticas públicas. El objetivo de este encuentro es compartir avances, aprendizajes y desafíos en torno a los sistemas de cosecha de agua de lluvia como herramienta técnica, social y útil para la gestión integrada del agua, la resiliencia climática y la justicia territorial, para identificar lecciones aprendidas y factores de éxito. Me gustaría enmarcar este intercambio desde la perspectiva de la gestión integrada de los recursos hídricos, que ha sido y es el corazón de GWP a nivel mundial. La Girache tiene un papel en fortalecer la resiliencia hídrica frente al cambio climático. Sabemos todos aquí eh, lo que es la variabilidad climática y los eventos extremos en este momento y de hace tiempo que se están intensificando los riesgos para la seguridad hídrica. Y en este sentido, la resiliencia hídrica implica capacidad de anticipación, de absorción y de recuperación de los impactos, garantizando al mismo tiempo equidad social, sostenibilidad ambiental y productividad económica. La gestión integrada de recurso hídrico constituye un marco técnico e institucional para lograrlo, dado que integra múltiples dimensiones y miradas: gobernanza, participación de actores, sostenibilidad ambiental y coherencia entre políticas de agua, de agricultura, de energía, de desarrollo territorial, entre otras. En este contexto, consideramos que los sistemas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvia representan una medida de adaptación y de gestión de recursos muy, pero muy interesante y vigente, que se articula directamente con la gestión integrada de recursos hídricos. Estos sistemas permiten incrementar la disponibilidad hídrica mediante la captación y almacenamiento en reservorios, cisternas o acuíferos, regular la oferta de agua en periodo de escasez, reduciendo la vulnerabilidad de comunidades rurales y periurbanas, contribuir a la gestión integrada de cuencas, al disminuir la presión sobre fuentes convencionales y fortalecer la seguridad hídrica local, y promover soluciones basadas en la naturaleza. La articulación entre lo que es la gestión integrada de recurso hídrico y SCAL se da al menos en tres niveles clave: planificación a escala de cuenca. La cosecha de agua debería integrarse a los planes de Girache, garantizando que la ubicación, diseño y operación de los sistemas respondan a diagnósticos técnicos y escenarios climáticos. Otro punto es la gobernanza y la participación. La sostenibilidad de los SCAL requiere esquemas de cogestión, donde participan gobiernos locales, comunidades, sector privado, academia, bajo marcos normativos y regulatorios claros. Por último, el financiamiento y escalamiento. La Girache ofrece la plataforma para vincular la cosecha de agua con fondos climáticos, instrumentos económicos y políticas nacionales, permitiendo que estas soluciones pasen de experiencias pilotos a programas de impacto regional
y sujetos de diseño de políticas públicas, que creemos que es donde hay que realmente enfatizar. El evento de hoy nos va a permitir profundizar en todos estos aspectos y desde Global Water Partnership reiteramos el compromiso de apoyar estos procesos, acompañando a los países y actores en la construcción de marcos de gobernanza, planificación y financiamiento. Sin duda, este evento nos permitirá aumentar nuestro conocimiento y bueno, estoy ansiosa por escuchar todas las experiencias interesantes de los participantes en el día de hoy y también en el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandra. Ahora invito a Gabriel Cegueso de la Secretaría Ejecutiva de la plataforma Semiáridos. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Mónica. Primero quiero, bueno, agradecer a todos los que aquí se han conectado y quieren participar de este webinar y también a los coorganizadores, ¿no? A Global Water Partnership y al Share World Service por haber compartido con nosotros la organización de este evento. Y también festejar la posibilidad de conectarnos a nivel regional para discutir un poco, ¿no? Este tema del acceso al agua y el sistema de captación de agua de lluvia. Para la plataforma Semiáridos de América Latina, este es un evento muy importante. Nosotros somos una plataforma que tenemos membresía desde México, pasando por el corredor seco centroamericano, Venezuela, el nordeste brasilero y el Chaco trinacional de Argentina, Bolivia y Paraguay, con una composición de organizaciones con mucha territorialidad de hace muchísimos años de trabajo con organizaciones campesinas, indígenas, rurales, ¿no? En donde el tema del agua es un tema central de trabajo. La plataforma, si bien tiene diversas líneas estratégicas como biodiversidad, agroecología, el tema de las migraciones y el cambio climático, la gestión del conocimiento o la incorporación de tecnologías apropiadas para mejorar la vida de las familias rurales de las regiones semiáridas, tiene en el agua un eje transversal y aglutinador, ¿no? De toda una estrategia de trabajo a lo largo de estos 12 años, ¿no? De existencia de nuestra plataforma. Y tomamos el tema de acceso al agua como un tema central que permite discutir a nivel regional, a nivel de escala regional, cuestiones de políticas públicas, cuestiones de gestión del conocimiento, como dije recién, cuestiones de adaptación tecnológica para la captación del agua, cuestiones que tienen que ver con un principio básico que tiene la plataforma que tiene que ver con la solidaridad y cómo también incentivamos a las poblaciones rurales, locales, organizaciones, que la solución del tema de acceso al agua pasa por todos estos temas centrales, pero también por el aporte propio de cada una de las familias, el aporte propio de las comunidades, que hace que uno busque su propia solución, pero también pensando en la solución del otro, ¿sí? Y el tema del agua es un eje muy, muy importante por ser tan sensible, en donde la solidaridad puede estar puesta realmente sobre la mesa en la discusión. Hay un tema que es un poco contradictorio en toda la región de América Latina, de los semiáridos, desde México hasta la Argentina, que hay millones de personas que tienen deficiencia de acceso al agua, millones, tanto de agua para consumo humano, familiar, como un derecho básico de consumo al agua segura, al agua potable, al agua dulce, pero también para lo que tiene que ver con el acceso a la producción, ¿no? O sea, el agua, la tierra y el agua son esquemas centrales en los sistemas de producción agroecológicos que permiten mejorar la seguridad alimentaria de la familia, mejorar las condiciones de vida. Pero esta deficiencia de acceso al agua tiene una contradicción y es que hay cientos de miles de millones de litros que caen de lluvia en todas estas regiones y que muchas veces no son aprovechadas correctamente, no es gestionada correctamente y hace que en lugares donde llueve mucho el agua no se considera agua aprovechable, por ejemplo, para el consumo humano. Es un tema conceptual, un tema de conocimiento y un tema de gestión, ¿no? Integral, como decía Alejandra, del sistema del agua. En casi todas estas regiones, el agua de lluvia es la mejor agua que cae sobre la superficie. Muchas veces el agua subterránea en nuestras regiones tiene arsénico, es salobre, tiene problemas serios de contaminación. Y se transforma el agua en una fuente, en la mejor fuente de calidad de agua y una de las mejores fuentes en cantidad de agua. Y por lo tanto ahí es donde los sistemas de captación de agua de lluvia pasan a tener una importancia vital, ¿no? Desde la concepción propia de las familias que viven con escasez de agua en lugares donde llueve,
donde llueve poco, pero estacionalmente, en lugares donde hay que entender cómo se capta y cómo se conserva el agua. Y con una experiencia básica que quiero también siempre hacer referencia, que es a un programa emblemático que tiene toda América Latina, que es el programa de la articulación del semiario brasilero, de ALSA Brasil, de el millón de cisternas, ¿no? Ellos han construido más de 1 millón de sistemas y la plataforma está en estos momentos multiplicando esa experiencia a nivel de todos los países. Es por eso que el documento que Global Water Partnership hizo en el 2016 con 10 recomendaciones nos parece súper central recuperarlo, porque nosotros en estos 8 años, desde el 2017 hasta ahora, hemos construido cientos de sistemas de captación de agua de lluvia, y nos parece que la práctica nuestra, ese documento de hace 8 años, nos permite y nos va a permitir reformular, ajustar, validar esas recomendaciones y proyectarnos hacia adelante. Así que este es un poco el gran interés que nuestra parte tiene y que ponemos también a disposición de todas las discusiones y el webinario que va a ocurrir hoy y mañana con la participación, ¿no?, de diferentes actores en esta jornada. Así que muchas gracias, Mónica, y paso la palabra para seguir con el programa. Muchas gracias, Gabriel. Y ahora le damos la palabra a Víctor Santana, coordinador del programa de cisternas del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil. Bienvenido. Buenos días a todos. Les pido permiso para hablar en portugués, ya que mi español não é bueno. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder participar desse webinar e falar um pouco, né, dessa experiência brasileira. O Brasil tem, ao longo dos últimos pouco mais de 20 anos, implementado uma das maiores políticas públicas, né, de captação e armazenamento de água de chuva do mundo, que é o programa Cisternas, né, o programa que, de certa forma, tem viabilizado, inclusive, a ação da articulação do semiárido, né, a ASA, na implementação de cisternas. Em 23 anos, né, de atuação do governo brasileiro, são mais de 1.300.000 famílias, né, rurais de baixa renda atendidas, né, com sistemas de captação de água de chuva, seja voltados, né, para consumo humano, para produção de alimentos. E essas famílias estão concentradas principalmente na região semiárida do país. Vocês todos sabem, né, mas o semiárido brasileiro é o semiárido mais populoso do mundo, é uma região que abrange mais de quase 1.500 municípios brasileiros, 30% dos municípios do país estão nessa região, localizados em 15%, né, do território brasileiro. São mais de 30 milhões de pessoas vivendo nessa região. Então é um território muito abrangente de atuação dessa política pública, né? É uma política pública que surgiu de demandas da sociedade civil reunida em torno da ASA, né? Então essa é uma característica muito marcante, né, da ação do governo brasileiro. Essas organizações reunidas em torno, né, da ASA se organizaram e propuseram uma ação para enfrentamento de uma questão crítica, né, da região, que é a questão da água, que historicamente foi marcada, né, por soluções centralizadas e que acabavam reforçando, né, desigualdades sociais e regionais no país. Então, um grande mérito do governo brasileiro foi ser capaz de dialogar em torno dessas soluções não convencionais, né, de acesso à água, e construir uma política pública que é muito diversa hoje. A gente tem atuação muito forte no semiárido, mas já expandimos por exemplo, para a região amazônica. A Amazônia brasileira já tem sido atendida com soluções de captação de água de chuva, nos moldes parecidos com o programa Cisternas no semiárido. E aí, a partir dessa incorporação, né, de demandas da sociedade civil, o governo brasileiro conseguiu criar instrumentos de execução que viabilizaram, né, tem viabilizado entregas muito rápidas, né, e bem efetivas. Então, hoje o programa Cisternas, né, enquanto uma política pública de difusão de tecnologia social, e especialmente difusão de tecnologias de captação e armazenamento de água de chuva, se tornou uma referência, né, em termos de política pública no país. Seja devido à escala, né, de atendimento do programa, seja devido às condições institucionais que foram criadas para sua execução, além, é claro, né, dos resultados e dos impactos já mensurados, né, em relação à política pública. A gente tem vários efeitos já mensurados, evidências que demonstram, né, o impacto
tecnologia em praticamente toda a trajetória de vida, né, de um indivíduo. São impactos na saúde, na geração de renda, na melhoria, né, da capacidade de adaptação a eventos climáticos extremos. Então, são efeitos muito relevantes. E um desejo, né, um interesse muito forte do governo brasileiro é que esse tipo de ação de fato ganhe escala na América Latina como ganhou no Brasil, né? Então a gente entende que um pouco, né, do papel do governo brasileiro nesse processo seja, além de contribuir com esse debate, né, um pouco contribuir com aspectos institucionais relacionados à ampliação dessa ação, né? Como que o Brasil acabou transformando esse tipo de ação numa política pública e não só transformar em política pública, mas que instrumentos, né, de execução foram criados para poder impulsionar esse tipo de tecnologia. Eu acredito que a gente tenha muito a contribuir em relação a isso. E destacar, né, a forte parceria do governo com a sociedade civil, que associada a esses instrumentos, né, que hoje são definidos em lei, em decreto, em outros normativos brasileiros, são aspectos que têm permitido essa escala, né, essa efetividade da política pública no Brasil. Então, um pouco, né, das questões que a gente tem a contribuir, a fortalecer, né, dentro desse debate na América Latina. Eu queria agradecer novamente e passo a palavra aí para os demais. Obrigado. Muchas gracias, Víctor. Continuamos con las palabras de Hardy Vieira, coordinador del programa País del Fondo Internacional de Desarrollo de Agricultura en Brasil. Olá, muitas graças, Mônica. Gostaria, antes de mais nada, saludar os vários colegas que veio acá presentes, os mais de 70 participantes. Vou nombrar alguns que trabalhamos em mais cercania, aí extendo para todos os participantes, principalmente veo Gabriel, ¿no? Presente, un gran aliado del FIDA en América Latina. Veo Barbosa de ASA también participando, otro aliado clave en nuestro en Brasil. Veo los participantes también, Víctor de MDS. Es un ministerio con el cual el FIDA trabaja en bastante cercanía, incluso en los distintos foros de políticas públicas, como la Alianza Global de Lucha contra el Hambre del G20. También identifico nuestros colegas de Funde, ¿no? Con Ismael y Esther, que trabajamos bastante desde los programas de donación de SEMEAR y después del DAC. Pero para mis palabras, gustaría solamente de subrayar algunos puntos importantes, ¿no? Uno es la importancia de un organismo internacional como el FIDA, que es parte del Sistema de Naciones Unidas, de participar de um debate como el que estamos agora presentes. El FIDA valora muito a participação, o involucramento, escuchar as organizações da sociedade civil e têm um papel clave em el desarrollo rural. El FIDA em Brasil trabalha principalmente no nordeste de Brasil, em el nordeste, em la região semiárida, donde el tema del agua es clave para nuestro trabajo. Y pienso que Gabriel mencionó el tema del agua como eje transversal y aglutinador. No es verdad, y fue exactamente el tema de agua que yo puedo mencionar que llevó el FIDA a trabajar con varios otros socios, principalmente con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el tema de agua, sí, sin duda aglutina, es un tema que hace que nosotros trabajemos en más cercanía. Además, pienso que el tema de agua es tema del agua es un tema que tiene mucho que ver también con el tema de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque quien tiene acceso al agua, principalmente en regiones semiáridas o áridas de la América Latina, tiene más poder también,
¿no? Entonces es clave que nosotros trabajemos para hacer con que el acceso al agua sea democratizado. Y en este sentido, el FIDA buscó trabajar en más cercanía con las varias organizaciones de la región y un ejemplo concreto fue nuestro proyecto ejecutado DAC Semiárido Vivo, ¿no? Que es un proyecto que cerró hace pocos meses, pero fue una plataforma importante de contribuir a la lucha contra el cambio climático en tres regiones semiáridas de América Latina, el corredor seco centroamericano, el Gran Chaco americano y el semiárido brasileño. Foi apoiada, financiada, cofinanciada pelo FIDA, com o involucramento direto em sua execução por parte de ASA, Funde e a plataforma Semiáridos de América Latina, además de Fundapaz também. Eje central del DAC foi permitir la gestión de conocimiento y cooperación sur-sur en América Latina, ¿no? Principalmente sistematización de experiencias, procesos de capacitación, intercambios de conocimiento entre y para los agricultores y técnicos, para prácticas de agricultura resiliente al clima. El proyecto tuvo un rol bastante importante en lo que tenemos ahora en Brasil, un proyecto transformador que se llama en portugués Sertão Vivo, ¿no? Que es un proyecto que actúa en toda la región semiárida del Nordeste en alianza con los estados, el gobierno federal, distintos ministérios e a sociedade civil. ASA, incluso, é um ejecutor de seu componente de conhecimento e monitoreio e avaliação e permitiu a continuidade das ações del DAC em Brasil, pero principalmente acá também há outro sócio clave, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento em Brasil, BNDES, e o Fundo Verde del Clima, el GCF. Alejandra, en su intervención, mencionó en una parte la importancia del escalamiento y del financiamiento. Entonces, pienso que el DAC, el Sertão Vivo, son ejemplos de escalamiento y de financiamiento, ¿no? Climático, principalmente para el tema del agua. Interesante que el Sertão Vivo tenía un componente exclusivo para el tema de acceso al agua. Y en este sentido, como veo también que Barbosa participa acá en Brasil y Víctor por parte del MDS, en Brasil hay una nomenclatura especial para el trabajo en acceso a agua en pequeña escala. Utilizamos acá en Brasil no solo agua, pero también energía renovable, pero otros temas que se llama tecnología social, ¿no? Para mí eso es bastante importante, la nomenclatura tecnología social, porque significa que nosotros acá trabajamos con el tema de agua, con el involucramiento de la población, el derecho de la población, no es algo que viene desde fuera, que se contrata una empresa para hacer una infraestructura o hacer una cisterna, no. Es hecha en colaboración las cisternas, por ejemplo, con las familias, con la sociedad civil organizada, con las varias organizaciones de asistencia técnica. Y en ese sentido también, por lo menos acá en Brasil y en América Latina, el FIDA piensa que la conjunción de acceso a agua con asistencia técnica es clave para la sustentabilidad de las acciones. Por eso también que el DAC trabajó con bastante fuerza en la capacitación de los técnicos de asistencia técnica directamente en el territorio. Finalmente, el último punto que gostaria acá de subrayar é o tema de cooperação sul-sur, que já mencionei, gestão de conhecimento. Em Brasil, el FIDA tem seu centro de cooperação sul-sur e cooperação sul-sur e gestão de conhecimento, um dos três centros globais. E nesse sentido, é bastante importante o esforço de buscar las varias alianzas en las regiones para el intercambio de conocimiento, el intercambio de buenas prácticas, sistematizaciones
el DAC, pienso, fue una de las iniciativas que buscó romper, ¿no?, las barreras que tenemos nacionales para juntar los pueblos de América Latina. Y en ese sentido, gustaría de agradecer de nuevo por el esfuerzo de este webinario de acercamiento en los varios distintos territorios de América Latina y Caribe. Y el desafío también de un otro paso, ¿no? Hay varios países de África, de Asia, que también tienen como el tema de agua importante, ¿no? Y que podrían aprender con América Latina, intercambiar conocimiento con América Latina. Como ejemplo, ahora en septiembre vamos a tener un intercambio sur-sur con Moçambique, que van a visitar el semiárido de Bahía, una delegación de 20 personas de Moçambique para conocer las varias tecnologías sociales acá en Brasil. Y en diciembre viene una otra delegación grande y un esfuerzo del FIDE con el Programa Mundial de Alimentación, PMA, de Pakistán. También una delegación grande con 18 personas que viene de Pakistán y ahí van a conocer nuestro proyecto federal, el Donald del Cámara, en el territorio de Alagoas. También las varias tecnologías sociales para permitir este intercambio de conocimiento. Finalmente, agua. Veo muchas veces no se relaciona directamente con el tema de nutrición y seguridad alimentaria. Pienso que es clave acá en el FIDA. Estamos buscando siempre de que el tema de nutrición, seguridad alimentaria tiene bastante claro el componente agua. Sin agua no hay vida, ¿no? Entonces es fundamental que también cuando se habla de nutrición y seguridad alimentaria, que es una agenda importante en la región, que se tenga bastante claro el rol de agua. Por último, Gracias. el tema de Disculpo, las solo poblaciones para ir tradicionales. Perdona. cerrando un poco. Gracias, perdón. Muchas gracias. Disculpen que tenemos también como la agenda para continuar. Gracias, Hardy. De pronto, si quieres continuar con algún cierre, alguna palabra, o ya continuamos con No, nuestro perdón, siguiente. puedes continuar. Ya me excedí porque me entusiasmo con el tema, pero Nosotros también. Muchas gracias. Entonces, ahora invito a Esther Martins, coordinadora de proyectos de la plataforma Semiáridos, quien liderará nuestro primer panel. Gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Mónica. Es un gusto saludarles y contribuir para la mediación de nuestro primer panel, ¿no? Me da mucho gusto que empecemos nuestro diálogo también a partir de la mirada de quienes realmente nos pueden contar sobre el impacto y los desafíos de los sistemas de captación de agua de lluvia en las comunidades de Latinoamérica, ¿no? Este panel está enfocado en la perspectiva de las comunidades, de los grupos de mujeres y jóvenes que utilizan los sistemas fiscal en sus hogares, en sus comunidades, en las regiones de Centroamérica, Brasil y Chaco. Y bueno, mientras las charlas se presentan, las intervenciones, les invitamos a poner sus comentarios en el chat. Eh, y en ese sentido, hay que hacer hincapié también en 3 de las 10 recomendaciones, ¿no?, del estudio y publicación del Global Water Partnerships a la luz de los días actuales, ¿no?, que refuerzan algunos de los aspectos centrales que vamos a dialogar en este momento, ¿no? En primer lugar, la importancia del proceso de movilización social y capacitación alrededor de las tecnologías fiscal o las tecnologías sociales también, ¿no?, como mencionó Hardy, que son centrales para definir el éxito de su uso y su aplicación y apropiación. Además, también la necesidad de comprensión y adaptación al contexto local. A partir del conocimiento y demandas de las comunidades, esas tecnologías son adaptadas y eso también es muy importante para su éxito. Bueno, dicho eso, vamos a escuchar a estos 3 invitados muy especiales que veo que están todos aqui. Vai ser Henrique, Micaela e Maria dos Santos. Então, vou convidar um de cada vez, só para avisar, né? Vocês estejam preparados. Bueno, entonces para empezar, vamos a invitar a Enrique Merlos de la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde de El Salvador. Por favor, tienes 10 minutos. Hola, buenos días. Un gusto verles a todas y todas. Me alegra ver personas conocidas acá. Un saludo para las amigas y amigos de Sudamérica y Centroamérica. Como el tiempo es oro, como dicen, y Esther parece que va a estar bien pendiente de que no nos pasemos del tiempo, voy a tratar de compartirles rápidamente
la experiencia que nosotros hemos realizado en El Salvador promoviendo este tema de los sistemas de cosecha de aguas lluvias. Voy a ir un poco rápido para que puedan ver todo el contexto de la presentación y después podemos abrir el diálogo. Muchas gracias a GWP y a la plataforma Semiáridos por la invitación. Quizás comenzando por hablando un poco del contexto de El Salvador, pues para los que no conocen, El Salvador es el país más pequeño de la región centroamericana, apenas 21.040 kilómetros cuadrados. Es una extensión muy pequeña comparado con la mayoría de los países que aquí están presentes en este webinario. Somos 6 millones de personas, más o menos, según el último censo que se hizo el año pasado, de las cuales 600.000 personas no tienen acceso al agua según los registros que se tienen. Tenemos un problema de que más del 90% del agua en el país tiene algún nivel de contaminación. Y si bien la naturaleza ha sido bondadosa con nosotros en invierno, porque aquí llueve más que en otras regiones del mundo, 1898 milímetros al año, según las últimas estimaciones de los promedios anuales. Sin embargo, no estamos aprovechando esa gran cantidad de agua que tenemos a disposición en el invierno. Tenemos la menor disponibilidad de agua per cápita. Si dividiéramos el agua disponible entre la población, El Salvador apenas tendría 2.498 metros cúbicos por año, cuando Guatemala, que es un país vecino, pues nos dobla en cantidad de agua disponible por persona al año. ¿Qué nos ha inspirado a nosotros para promover este tema de la cosecha de agua lluvias en El Salvador? Primero, porque tenemos un enfoque de trabajo en varios territorios del Salvador y hemos visto la problemática que vive la población rural para poder tener acceso a agua limpia para consumo y para otras actividades importantes que se desarrollan en sus comunidades y en sus parcelas productivas. También nos ha inspirado la idea de promover iniciativas innovadoras que se están desarrollando en Latinoamérica y en otras partes del mundo para poder permitir que personas de escasos recursos puedan acceder a sistemas de cosecha de agua lluvias. Y por eso hemos aprendido bastante de la experiencia que se ha desarrollado en Honduras con GWP y otros socios que están impulsando sistemas de cosecha de agua lluvia en Honduras. Hemos aprendido al ser parte de la plataforma Semiáridos y de haber estado en el proyecto DACI, financiado por el FIDA, pues hemos aprendido también todos estos mecanismos de las cisternas que se implementan en Brasil y que hoy estamos tratando de exportarla a otras regiones del mundo. Y además porque nuestra institución tiene un mandato jurídico también de implementar acciones de desarrollo para los sectores más vulnerables de la población. Uno de los sectores muy importantes con el que nosotros trabajamos son las mujeres a nivel del trabajo territorial que hacemos. Bueno, no me voy a detener mucho en el tema de los beneficios de los sistemas de cosecha de agua lluvias. Nosotros lo que hemos tratado es de aprender, adaptar e implementar estas iniciativas en los territorios donde estamos trabajando, porque si bien El Salvador es pequeño, hay comunidades muy distantes donde las vías de acceso son deficientes y también hay comunidades que tienen muchos problemas con el tema de acceso al agua. En El Salvador, colocar tubería para llevar agua potable a las comunidades, mientras más grande es la distancia, resulta más caro y ni se diga abrir un pozo en zonas donde no hay agua. Pues en promedio puede andar $40.000 el costo de perforación de un pozo y puede extenderse mucho más el costo a medida que la profundidad del agua es más alta. Entonces, es muy difícil en comunidades rurales que no tienen acceso al agua, pues pensar en implementar un sistema de tuberías o la perforación de un pozo. Por eso, este tema de la cosecha de agua lluvias, el almacenaje de agua lluvias en invierno, pues es una herramienta bastante importante para las familias. Nosotros estamos impulsando en El Salvador dos tecnologías. Una es la que aprendimos en Honduras con GWP, con Mexiquén Amanco y otros socios que están trabajando este tema en Honduras. Es la bolsa de geomembrana, que tiene una capacidad de almacenaje de 25.000 litros. El costo promedio de este sistema es de $1.500, desarrollado por Mexiquén Amanco, ya se distribuye también en El Salvador y se necesita un espacio de 7 por 7 metros
para poder implementar esta herramienta. También estamos desde el año pasado que aprendimos en el marco del proyecto DACI, también el sistema de placas que se implementa en Brasil y en otras partes de zonas semiáridas, que tiene mayor capacidad de almacenaje, son 52.000 litros. El costo promedio puede andar ahí por los $3.000, incluyendo material e instalación, y se necesita un espacio de 10 por 10 metros. Entonces, estas son como las dos tecnologías que estamos impulsando en el país desde la fundación. Este tema de cosecha de agua lluvias con geomembrana, pues lo venimos aprendiendo vía GWP desde el 2006, que somos parte de la plataforma de GWP en Centroamérica, y con apoyo de varios cooperantes hemos logrado instalar cerca de 52 sistemas de bolsa de geomembrana en diferentes zonas del país. Hemos logrado beneficiar directamente a 520 familias, principalmente mujeres, son con las que hemos trabajado en los territorios, un promedio de 1.300 personas beneficiadas de manera directa. Nuestro enfoque de trabajo con este tipo de sistemas es llegar directamente con las comunidades, involucrar a los gobiernos locales y sobre todo nos interesa que participen las mujeres, ya que son un sector vulnerable y que son las más afectadas por problemas de acceso al agua en las comunidades. El sistema de placa, que es como la herramienta que se utiliza desde Brasil, que se ha implementado y que ya tienen millones de sistemas de placa en varias zonas de Brasil y otras zonas de América Latina, pues también es el otro mecanismo que estamos impulsando. Este tiene la ventaja que puede almacenar más agua. A diferencia de la bolsa de geomembrana, pues esta tiene mayor duración en el tiempo y tiene menos problemas de mantenimiento si se va cuidando adecuadamente el sistema. Hemos trabajado capacitando directamente a las mujeres, a los actores comunitarios, involucrando a los gobiernos locales. El mecanismo que hemos usado es aprender haciendo. Entonces nos reunimos con las mujeres, con los líderes de la comunidad, con otras instituciones de apoyo. El año pasado instalamos una de estas herramientas de cisterna de placa en Apastepeque, que está en la zona central del país, en una escuela, y ahí se va a, digamos, a crear un huerto casero también con los estudiantes de la escuela para poder darle un uso activo a este sistema de cosecha de agua lluvias. Hemos tenido la oportunidad de socializar esta iniciativa en diferentes eventos, encuentros, intercambios de experiencia que se han realizado tanto a nivel de El Salvador como a nivel internacional. Hemos podido ir a dar a conocer nuestra experiencia en Brasil, hemos estado también en México, en Guatemala y en otros eventos que se han realizado a nivel internacional. En el Disculpe, año Enrique, 2 2019, minutos, ¿ok? Gracias. en el año 2019, el Ministerio de Medio Ambiente nos dio un reconocimiento sobre buenas prácticas por este tipo de iniciativas que estamos impulsando en El Salvador. Tenemos una gran cantidad de socios que se han articulado en el trabajo que estamos haciendo. Como decía Hardy Vieiri, a nosotros nos interesa la articulación de actores, porque este tipo de proyectos es difícil que lo podamos hacer de manera individual una sola institución. Entonces nos hemos asociado con entidades de cooperación, con universidades, con gobiernos locales, con otras ONGs que están en esta lógica de hacer acciones concretas para mejorar las condiciones de vida y el acceso al agua en las zonas rurales. Por eso nosotros consideramos que es importante poder trabajar de manera articulada, fortalecer las capacidades locales, eso es muy importante a diferencia de otros sistemas que necesitan mucha atención y mantenimiento, pues esto lo hacemos capacitando a los actores locales y muchas veces los materiales para dar mantenimiento a estos sistemas se pueden conseguir localmente a bajo costo. El agua es vida y desarrollo y por lo tanto todas y todos estamos llamados a cuidarla y a protegerla para asegurar que este recurso pues esté disponible en el futuro. Entonces, esta es básicamente nuestra iniciativa. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartirla y esperamos que en futuros eventos o intercambios que se den, pues poder hablar con
mayor tiempo para compartir nuestra experiencia. Y me quedo ya listo para, por si hay consultas a nuestra iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Justo en el tiempo, gracias por eso. Seguramente vamos a tener dudas o tenemos algunas interacciones en el chat. Ahora queremos invitar a Micaela Leguizamón, no sé si Micaela estás ahí, para por favor compartir con nosotros un poco de sus ideas, impresiones. Micaela es de la Red de Juventudes de los Seminarios de América Latina y desde Santiago del Estero. Micaela, por favor, adelante, tienes 10 minutos. Buenos días, mi nombre es Micaela Leguizamón, soy de la provincia de Santiago del Estero, Argentina, pertenezco al Seminario del Chaco argentino y bueno, contarles mi experiencia, ¿no? Sobre todo sobre el sistema de cosecha de agua. Em, para mí ha sido un impacto muy grande haber participado en el programa de formación del DACI, sobre todo el intercambio, ¿no? Con todos los equipos, con todas las organizaciones, técnicos, sobre todo para mí ha sido como un agradecimiento poder haber estado ahí, como para decirle gracias, porque gracias a ellos y a las alianzas de nuestra organización, ¿no? Porque eh, la ONG Fundapaz llega a nuestra comunidad y sobre todo ha tratado de resolver un problema muy importante, ¿no? Como que es el acceso al agua. Y yo siempre digo que es muy agradecida porque ha sido un programa, una obra muy importante y sobre todo estos intercambios ha ayudado sobre todo para el desarrollo de nuestra producción y sobre todo también para el trabajo, ¿no? Porque eh, lo, mm, ha sido una herramienta importante, sobre todo esto digo lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque la capacitación ha sido directa en nuestra comunidad, generando también una parte de trabajo para todos y sobre todo el trabajo en conjunto, fortaleciendo nuestro territorio, nuestra comunidad, nuestra organización. Pertenezco a una organización de 70 teleras, somos artesanos y el problema del agua en Santiago del Estero se sufre mucho porque solamente de todo el año, solamente solo dos es donde se cosecha el agua para resistir durante el año. Así que yo siempre estoy muy agradecida, sobre todo por las alianzas, por el trabajo en red de todas las organizaciones. Y bueno, quería mostrar, no sé si se va a notar, el impacto y el cambio de vida que nosotros íbamos así a buscar agua para tener para el consumo y hoy que tenemos este programa, que tenemos la cisterna y el trabajo en conjunto, ha sido muy importante y muy beneficioso para nosotros y sobre todo para seguir resistiendo en nuestras comunidades, y sobre todo la importancia, ¿no? Que es algo muy vital, para nuestras vidas. Perfecto, súper, Micaela. Muchas gracias por sus palabras. Vamos a seguir para escuchar otras tan buenas quanto. Me gostaria de invitar Maria dos Santos, gostaria de te convidar nesse momento para você fazer uso da fala, representando, né, a ação do Instituto Regional da Pequena Agricultura Apropriada, do IRPA. Por favor, se puder compartilhar com a gente, né, as suas impressões sobre o uso das cisternas, por favor. Você tem 10 minutos e eu te aviso Buenos se for días. passar. Ay, gracias. Ay, Dios. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Neves, sou de comunidade de Caiçara, tradicional Peixe Fundo de Pasto. Sou agricultora certificada. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Agricultora certificada, né? Sou tradicional Peixe Fundo de Pasto. E estou aqui para mostrar minha experiência, né? Participei já do DAC, né? Foi uma experiência muito importante para minha comunidade.
Então, hoje, Gracias. é, a- hoje minha comunidade é outra realidade, porque minha comunidade hoje tem a nossa grande área de recatingamento, né? A gente tem a abelha lá dentro da nossa área preservada, né? Bastante palma, forrageira. E isso mudou bastante na minha comunidade. Então, o nosso semiárido hoje é um semiárido rico. E o nosso semiárido não precisa a gente sair daqui para ir para longe. Aqui no nosso semiárido a gente tem tudo. Só nós saber trabalhar com a nossa terra. Vou falar um pouquinho sobre o nosso território. O nosso território, nosso fundo de pasto, é grande. No nosso fundo de pasto a gente tem a ovelha, o bode, né, o porco. A gente tem de tudo. Temos nossa área de recatingamento e temos a nossa cisterna de consumo e cisterna de produção. Cada sua família tem a sua cisterna de produção e de consumo. E temos também o reuso que veio muito importante, porque antes as comunidades criavam suas galinhas, os seus porcos, era tudo céu aberto. E hoje não. Na minha idade, hoje tem os reusos, hoje mudou bastante, porque não, hoje a gente está contribuindo com o meio ambiente, não tendo aquelas coisas céu aberto. Os reusos mudam bastante. Tem o quintal produtivo também. O pessoal, a gente planta as plantas forrageiras, a leucena, a glicida, a palma, fruteiras. Então, tudo é uma renda. Eu também tinha, mas hoje essa tecnologia ficou no passado, né? Que eu me separei e aí hoje eu tenho meu outro sítio. E lá nesse sítio meu, eu ganhei a terra. Ganhei uma terra que é uma benção. Vou falar aqui para vocês. Uma terra que eu olhei do lado do outro e olhei para assim em redor. Tinha 8 pés de embuzeiros. Nesses embuzeiros, nessa área que é de mim, que é um sítio laranjeira, eu olhei assim para eles. Eu não tenho água, mas em breve vou ter água. Porque quando eu olhei para eles, eu vi que dali eu ia construir a primeira cisterna de consumo. E eu construí. E daí eu consegui a segunda cisterna de produção. Hoje eu tenho lá no meu sítio várias coisas. Tem um galinheiro. Hoje eu já sou sócia da Cofama. Já levo esses ovos para a cooperativa. Sou sócia do IRPA. Faço parte da Rede Mulher. Faço parte de mulheres de Canoas também. Então, hoje, a minha vida mudou. E a minha cisterna de produção, hoje, eu tenho várias variedades de coisa. Faço rotação de cultura, faço fertilizante com esterco do bode, sou guardiã de semente. Então, eu tenho bastante coisa. Bastante mesmo. Agradeço muito a Deus por eu ter conseguido a minha cisterna de consumo.
E na minha mente, eu pensei assim, que a gente construiu uma cisterna, só uma cisterna de consumo, a gente vai além. Desculpe aí, gente, a cisterna de produção, porque elas são 52 mil litros de água. Ela dá para você produzir, para você dar para os seus animais e para você consumir, como ela é calçadão. E muito obrigado pelo espaço. Qualquer coisa, vocês me perguntem aí. Muito obrigada, Maria. Foi lindo te ouvir. Vamos sim ter algumas perguntas, eu acredito. Vou resumir aqui um pouquinho em espanhol para que todo mundo sinta um pouquinho do que você trouxe, né? Não vou tentar trazer toda essa magia, né, do seu espaço, do seu reconhecimento, mas vou fazer aqui para o pessoal acompanhar. Bueno, entonces María nos ha traído un poco de su experiencia. Es de una comunidad tradicional de Fundo y Fecho de Pasto, que son comunidades acá rurales de una región semiárida del estado de Bahía en especial. Son comunidades, en su comunidad ellos tienen algunas tecnologías sociales de captación de agua de lluvia y acá María destacó algunas, en especial las cisternas de consumo, que llamamos que son las cisternas de 16 mil litros, que son familiares para unidades familiares. Las cisternas de producción, que son la cisterna de 52 mil litros de capacidad. Y también desarrollan en su comunidad el reuso, la reutilización de aguas grises, ¿no? Entonces, esas son algunas de las tecnologías que tienen ahí. Nos contó mucho de distintos procesos, emprendimientos que desarrolla en su patio productivo, pero también un cambio en su vida después que se separó. Tuvo la oportunidad de tener una tierra propia y en esa tierra ella misma construyó su cisterna de consumo, que es la primera agua, que es la de 16 mil litros, y después logró tener la de producción. Y cerró también nos contando algo que me parece muy bien, que con la cisterna de producción se puede ir hacia adelante, ¿no? La importancia de la cisterna de consumo, que es la primera agua para el consumo familiar, pero con la de producción se puede ir hacia adelante, porque ahí se puede tanto usar para consumo, pero también para producción, para los animales, la cría de animales, el cuidado del patio, el cuidado de los alimentos, ¿no? Entonces reforzó que con la cisterna de producción se puede ir además de la necesidad primera del agua. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Tenemos aquí algunos comentarios y algunas preguntas. Hugo Garrido comentó que es muy interesante y necesario el tema. Ahora con el cambio climático en Guatemala, lluvias intensas y luego más de 10 días sin lluvia. Hace 2 años logramos con una bomba solar dotar de lluvia en una comunidad muy vulnerable y sin servicios como la energía eléctrica. Es la realidad de muchos de sus sistemas, ¿no? Entonces, tenemos aquí algunas preguntas que vamos a direccionarlas. Hay una pregunta aquí específica a Enrique que ya le voy a direccionar. Pero antes quería, no, perdón, voy a direccionar la primera pregunta a Maria. Maria, tem uma pergunta aqui que uma pessoa que não conhece e ela perguntou muito diretamente: o que é uma cisterna? E qual é o volume de água que é possível captar com esses sistemas? Você poderia comentar para essa companheira de outro país que não conhece? Sim. Uma cisterna de 16 mil litros, elas são uma cisterna de 16 mil litros. É uma cisterna de placa, né? Eu mesmo construí a minha com um embuzeiro, né? Como eu tinha bastante embuzeiro ao redor da minha casa, eu veio na minha mente, não, eu vou construir minha própria cisterna de 16 mil litros com um embuzeiro. E eu construí, né? É uma cisterna que você bota o cano na calha da casa, né? Aí você vai pegar aquela água da chuva, uma água limpa, só para você beber,
cozinhar, né? Tomar banho. Isso é muito importante. Obrigada, María. Voy a traducir. Entonces, nos comenta que para la pregunta que Tania Mairena nos preguntó qué es una cisterna y Juan González preguntó qué volumen de agua ha logrado captar con esos sistemas. María nos comenta, la cisterna es un sistema de captación que va por el techo, ¿no? Hay una caña, perdón si está mal dicho, una tubería, mejor, que va del techo hacia el sistema y que esa agua, cuando decimos la cisterna de consumo, son para 16.000 litros y esa agua nos sirve para cocinar, beber, bañarse, limpiar los dientes, o sea, todo lo que es referente al consumo familiar. Y ahí nos comenta que ha desarrollado su propia cisterna en esa tierra que comentaba antes, la de consumo, ha desarrollado por sus propios medios. Bueno, obrigada, Maria. Vou passar a pergunta agora para Henrique. Henrique, Lucía pregunta, ¿quién o quiénes son los principales encargados de brindar el mantenimiento de esos sistemas? Y a largo plazo, ¿hay alguna preferencia entre esos dos, ambos sistemas que usted ha presentado? Hola, gracias por la pregunta. Bueno, depende del tipo de uso que le quieras dar al sistema. La bolsa de geomembrana sí necesita estar en un espacio donde sea protegido, ¿ya? Porque si entra algún animal o personas jugando, niños sobre todo, por ejemplo, pueden dañarla. Entonces se necesita crear una protección alrededor, aunque es mucho más barato la bolsa de geomembrana es, digamos, en términos de acceso. Ambos sistemas necesitan, pues, que haya un techo en buenas condiciones para poder captar el agua y llevarla hasta el sistema. El sistema de placas, que es como la cisterna, que me parece que María ha hecho una de esas, solo que con dimensiones más pequeñas, la que nosotros estamos implementando en El Salvador, tiene 52.000 litros, es casi el doble de la bolsa de geomembrana, se puede hacer mucho más grande también, tiene un costo como un poco más elevado, digamos, pero no es nada del otro mundo si se logran hacer las gestiones adecuadas con los gobiernos locales o con otros actores también. Entonces, el uso depende de dónde la vas a ubicar. Por ejemplo, si lo vamos a ubicar en una escuela, en una iglesia, lo ideal es este segundo sistema, tipo el sistema de placas que se utiliza en Brasil, que es la tecnología que estamos impulsando en El Salvador. De hecho, lo instalamos nosotros en una escuela y es el primer sistema de este tipo que hay en el país. Entonces, fuimos el año pasado también a México, donde se instaló por primera vez en uno de los estados de México, se instaló un sistema de este tipo también y luego la comunidad se organizó e hizo un segundo tipo, ¿no? Entonces, una segunda cisterna. Depende del uso que le vas a dar también y aquí creo que es importante y me gustó lo que comentó María, ese involucramiento de las comunidades, porque estos sistemas el mantenimiento es muy sencillo y las mismas personas lo pueden hacer. Por eso yo mencioné que nuestros sistemas los trabajamos en una metodología aprender haciendo. Las personas, las mujeres, la gente de la comunidad, procuramos que estén técnicos de las alcaldías o de otros actores locales también, porque son ellos los encargados de darle mantenimiento a largo plazo. Nosotros les dejamos un kit básico y los conocimientos adquiridos, pero sí son de bajo mantenimiento y prácticos. Muchas gracias, Enrique. Quiero agradecer mucho a Enrique, Micael y María por compartir sus historias y reflexiones que nos apoyan realmente a entender la importancia del protagonismo de las comunidades en crear y gestionar sus propias innovaciones y soluciones en relación a captación y almacenamiento de agua. Bueno, vamos a cerrando este panel. Muchísimas gracias y paso la palabra a Iván Soto, especialista en cambio climático para Latinoamérica del Global Water Partnerships. Muchísimas gracias. Iván, por favor. Hola, muy buenos días, Esther. Muy buenos días a todos los colegas que se encuentran en sintonía con este importante evento. Bueno, para mí es un honor dar justamente la bienvenida a este panel 2, que es SCAL,
salud, monitoreo comunitario e investigación. Para este panel, pues tenemos invitados bastante importantes a nivel de la región, particularmente centroamericana. Nuestro eje de conversación va enfocado hacia una relación bastante relevante, que es básicamente explorar la relación entre los sistemas comunitarios de alerta y monitoreo de la calidad del agua, la salud pública y la investigación aplicada para dicho fin. Sabemos que actualmente la calidad del agua está directamente vinculada con la salud de nuestras comunidades. Por eso es necesario contar con sistemas SCAL robustos como una herramienta para prevenir el riesgo asociado a una mala calidad del agua, generar confianza y, por supuesto, garantizar el derecho humano al agua de forma segura. Esto se basa en tres pilares fundamentales identificados dentro de la guía técnica de SCAL. Primera, la capacitación. Realmente el fortalecimiento de nuestras comunidades permite que comprendan los riesgos asociados a la calidad del agua, manejen las herramientas de monitoreo y conviertan los datos obtenidos a través de estos como elementos para la toma de decisión, tanto para la salud y su entorno. De igual manera, todo lo que tiene que ver la sostenibilidad, realmente cómo nosotros podemos influir para garantizar un respaldo tanto no solamente económico, sino también institucional que brinde las condiciones habilitantes para poder dar una implementación efectiva de este tipo de sistemas. Y por último, y no menos importante, es cómo realmente nosotros logramos conectar esfuerzos comunitarios de investigación científica, políticas públicas para generar información que sea lo suficientemente robusta para una toma de decisiones que contemple no solamente el estado actual, sino también futuro de nuestros recursos actualmente. Entonces, para enriquecer un poco este diálogo, tenemos dos invitados especiales. Una es la señora Laura Vanegas, directora de la División de Investigación para el Desarrollo Verde e Inclusivo de CATI, y el señor Mario Velázquez, director de país de Water for People Guatemala. A través de esas comunicaciones y las presentaciones que vamos a tener, estoy convencido que las reflexiones nos ayudarán a profundizar en cómo los sistemas SCAL pueden ser un puente a la calidad de agua, la salud pública y, por supuesto, el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Entonces, los invitamos, igualmente como lo estaba haciendo Esther en la sesión anterior, que ustedes pueden plasmar sus preguntas a través del chat para ser tomadas en cuenta en el espacio de preguntas y respuestas una vez finalizadas las ponencias. No siendo más, pues le damos entonces la bienvenida, por favor, Laura Vanegas, para que nos comparta un poco la experiencia que tiene a través del CATI en la región. Adelante, Laura. Muchas gracias. Es un gusto estar acompañándoles hoy día en este webinar y agradeciendo la invitación, por supuesto, a los organizadores. Bueno, yo lo que voy a hablarles es un poco el rol de la investigación creando ciertas herramientas, ¿verdad? En este caso, para apoyar toma de decisiones concretas en proyectos que trabaja la cosecha de agua de escorrentía. Entonces, yo le voy a hablar de una herramienta que se denomina cosecha H2O. Es una herramienta para la priorización de sitios para la cosecha de agua de escorrentía con un potencial de ser utilizado en condiciones del trópico en general. Como ya comentaron, yo trabajo para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. Voy a comentarles brevemente el contexto y objetivo de la herramienta, el proceso metodológico que sustenta un poco cómo funciona, ¿verdad? Esta herramienta que proponemos y finalizar con una invitación, ¿verdad? Al uso de esta herramienta que es totalmente abierta, ¿verdad? A las personas interesadas en conocerla y emplearla. Entonces, arranco comentándoles del contexto. Ya hemos comentado con las personas que nos antecedieron, ¿verdad? Que en regiones con déficit hídrico, la disponibilidad de agua va a determinar las condiciones, en este caso, del proyecto que sustenta esta herramienta. Nos hemos basado justamente en seguridad alimentaria y resiliencia climática. Entonces, sabemos que si contamos o establecemos obras de cosecha de agua, en este caso nos centramos en las que son de tipo escorrentía, podríamos estar solventando estas situaciones de disponibilidad de agua y en ese ejercicio poder ubicar esas zonas en los lugares adecuados. A veces se convierte en una limitante de los proyectos que quieren implementar este tipo de medidas de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, con ese contexto en mente, es que pensamos en una herramienta
que lo que hace es justamente eso, identificar zonas óptimas para el establecimiento de obras de cosecha de agua de tipo escorrentía con base en criterios topográficos, hidrológicos y de la intervención como tal. Cuando hablamos de intervención, reitero, en este proyecto que ya les voy a comentar que ha sustentado este trabajo, el interés era la producción agrícola o agropecuaria. Entonces, cuando hablamos del proceso metodológico, justamente se basa en la intervención de un proyecto que tuvimos aquí en la región centroamericana, particularmente es denominado Proyecto Cosecha de Aguas, que fue financiado por la cooperación suiza e implementado por el CATIE. Con este proyecto contamos con más de 800 obras de cosecha de agua establecidas y construidas en este proyecto en la zona del corredor seco de Nicaragua, que está hacia el norte del país. Y bueno, es una condición que se repite, ¿verdad?, en gran parte de Centroamérica. De hecho, hay una zona que se comparte de corredor seco. Entonces, con este ejercicio, al contar con una cantidad interesante de obras realmente construidas en el territorio, fue posible identificar las variables que fueron determinantes por parte de los mismos técnicos que trabajaron a nivel de campo en el proyecto. Y nosotros, al tener esa cantidad nuevamente de muestras, si se quiere, a nivel de investigación, pudimos realizar análisis estadísticos y superposición espacial ponderada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una metodología que nos permite seleccionar sitios que considera tres pasos, ¿verdad? Uno de ellos es la identificación de las zonas con potencial de escurrimiento y acumulación. En este caso hablamos de criterios hidrológicos y topográficos, que son los criterios biofísicos. Un paso dos, que es la predefinición a través de la herramienta que hemos hecho, con condiciones particulares y de priorización, que hablaba de que nuestro interés en este caso fue la parte agropecuaria. Y obviamente hay un paso tres que sigue siendo clave, que es la validación en campo. Hay que mencionar que de este ejercicio pudimos proponer y contar con una herramienta geoespacial y contamos con un plugin para uso en QGIS, ¿verdad? Que son estos software de sistemas de información geográfica que se puede utilizar ya a un nivel un poco más de usuario conocedor, si se quiere, pero también tenemos una aplicación. Aquí nada más para resumirle este proceso, de repente para las personas que manejan algún tipo de background en este sentido, en una fase 1, la identificación de sitios, nuestro insumo principal es el modelo de elevación digital, ¿verdad? De este MED uno puede extraer subproductos que son la pendiente del terreno y también la distancia a la red hídrica, ¿verdad? Esto ya son subproductos de contar con esta información base y superponemos, ¿verdad?, esta fase 1 en donde ponderamos porcentajes de pendiente y distancia a la red hídrica y tenemos un raster ponderado de lo que llamaríamos criterios morfométricos. Si ven aquí en la fase 2 traemos este resultado de la parte morfométrica y le sumamos el uso de suelo, que es un poco nuestra cobertura prioritaria. Aquí destacamos usos agrícolas, ¿verdad?, o agropecuarios. Y luego nos interesa la condición particular del suelo, que al ser un sistema de cosecha de agua de escorrentía no impermeabilizado, nos interesa esos suelos que retengan agua. En este caso nos interesa más el contenido de arcilla. Y finalmente tenemos un producto de regionalización espacial que nos permite identificar zonas óptimas para construir ese tipo de obras de reservorio de agua, ¿verdad? Cosecha de agua de lluvia, entonces de escorrentía. Comentarles que en cuanto a invitación a uso, decirles un poquito que la metodología tiene su efectividad desde el punto de vista que nos brinda imágenes de sitios potenciales para establecer esas obras de cosecha de aguas correntía, al haber una cantidad importante, un muestreo grande que les mencionaba, que nos permite corroborar que realmente hay un porcentaje de confiabilidad más o menos del 90% de acertar, ¿verdad?, en zonas que tendrían esas condiciones para cosechar agua escorrentía. Luego, lo que hace la herramienta a nivel de proyectos y de personas que gestionan esto es que nos reducen el costo de transacción para identificar esos sitios potenciales. O sea, no es lo mismo ir a ciegas y ver, bueno, aquí puede ser que funcione, versus, ¿verdad?, tener un proceso previo ya de preidentificación e ir al campo a verificar nada más. Luego hablamos de que es un diseño amigable porque además del plugin hemos colocado o armado una web app que puede ser utilizada por técnicos y productores, y como les decía, bajo una opción de usuario la información
puede ser guardada, ¿verdad? Y los proyectos pueden obtener esa información de base, ¿verdad? La información dependiente, la información, los subproductos, ¿verdad? De ese proceso. Y lo que les quiero comentar, ¿verdad? Que nuestra app está respaldada obviamente hicimos un documento que para las personas que quieran conocer el detalle de ese proceso metodológico que aquí presenté muy rápido, ese documento es de libre acceso, ahí tienen el link, ¿verdad? Para poder descargar y en ese documento tienen todo ese detalle mucho más explicado. Por otro lado, lo que les hablaba de que contamos con ese plugin de QGIS para las personas que manejan sistemas de información geográfica, igual tenemos en ese link tanto el enlace para descargar el plugin y un video instructivo, ¿verdad? Para quienes quieran hacer uso de esa parte de la herramienta. Y esta es la parte como que más se relaciona, ¿verdad? Con un uso más masivo, si se quiere, que en realidad es una plataforma web app que cuando entran en ese sitio se les va a desplegar esa información, hay que generar un usuario y contraseña y ya tenemos acceso a la herramienta y la misma puede ser vista o está adaptada para trabajarla desde el celular. Y bueno, lo que nos da finalmente es una ubicación de puntos, ¿verdad? Que ya coincide con las zonas en donde potencialmente podría ser exitosa la construcción de ese tipo de reservorios y obras de cosecha de agua. Y finalmente comentarles que, bueno, si hay alguna consulta, ¿verdad? Aquí por el tiempo realmente es difícil resumir el detalle, pero es más como para llamar a la curiosidad, ¿verdad? De este tipo de herramientas que muchas veces los proyectos de investigación, desarrollo generan, ¿verdad? Un montón de información que podemos construir posteriormente en otras herramientas que nos den un alcance. Como les decía, tiene una base del modelo de elevación digital de calidad, ¿verdad? Y en la información del documento pueden encontrar pero también sí, los diferentes usuarios tienen su propio modelo de elevación más detallado, obviamente sus capas de información se puede utilizar para generar esos datos nuevamente con la limitante del trópico. Y ahí finalmente les dejo un par de códigos QR para, digamos, descargar información de este proyecto Cosecha de Aguas que generó la herramienta. Hay un atlas y un hub del proyecto donde hay información detallada y en el atlas pueden encontrar información de los sistemas que se construyeron, de los costos, del impacto, ¿verdad? Para qué se usó y por supuesto les invitamos también a acceder a esa información. Y bueno, con eso yo creo que estoy en tiempo y les agradezco mucho la atención y muy atenta a cualquier comentario. Muchas gracias. Laura, muchísimas gracias por la presentación. Realmente es interesante ver cómo Muchas este asunto del gracias. CATI permite realmente traspasar fronteras más allá de un proyecto porque es una aplicación masiva que permite justamente una toma de decisiones robustecida con insumos técnicos importantes y que pues particularmente pues es algo bien importante para el tema de sostenibilidad, considerando de que bueno, vamos a garantizar que este tipo de sistemas de cosecha de agua se encuentren en óptimos sitios porque muchas veces la mala planificación es parte, digamos, de los fracasos que se pueden llegar a tener con ese tipo de tecnologías. En ese sentido, pues igual volvemos a insistir, colegas que hacen parte del webinar, si tienen alguna pregunta, por favor nos lo hacen saber a través del chat y una vez finalizado, Laura nos puede dar las respuestas correspondientes. Ahora, para continuar con las presentaciones, le damos la palabra al señor Mario Velázquez, director país de Water for People, Guatemala. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para cada uno de ustedes. No sé si me Ok, escuchan bien por ahí. te escuchamos fuerte y claro, Mario, adelante. Ok, muy bien. A ver, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y de verdad que es un honor para mí poder dirigirme hoy día a ustedes en este espacio para compartir parte de los aprendizajes que hemos desarrollado desde la organización en Guatemala y cómo estamos, en este caso, impulsando la tecnología de captación de agua de lluvia y cómo estamos monitoreando también que efectivamente esos sistemas de captación de agua de lluvia están contribuyendo a cerrar las brechas de prestación de servicios en la población. Entonces, si pueden proyectar, por favor, o lo hago yo desde acá, ustedes me dicen. Tú tienes abierta la opción para que puedas compartir la pantalla. Ok, sí, es que me lo habían pedido, por eso lo compartí. Ok, yo lo comparto ahora, no hay problema. Dame un segundo, disculpe.
Listo, me dicen si pueden ver la presentación. La vemos muy bien, Mario. Ok, vamos a ver. Esperen un segundo, estoy teniendo aquí problemas para poder correrlo. ¿Ahora sí? Muy bien, Perfecto. listo. Bueno, entonces quisiera yo separar mi presentación en estos puntos. El contexto donde estamos desarrollando las intervenciones, cómo hemos ayudado en este caso a cerrar la brecha con captación de agua de lluvia. Obviamente hay algunos desafíos que enfrentamos al impulsar esta tecnología en condiciones rurales y cómo hemos tenido al final del día un incremento en la cobertura en servicios de agua y saneamiento en Guatemala. Este es el contexto donde nos enfrentamos nosotros, partes altas y partes bajas, partes de corredor seco y partes de montaña, donde podemos encontrar condiciones de ruralidad, rural disperso, concentrado, que le llamamos nosotros como la gráfica de la izquierda, donde si bien es cierto, hay unas condiciones de ruralidad, también las casas están un poco más concentradas y eventualmente si cuentan con alguna fuente de agua, pues podrían desarrollar algún tipo de tecnología, no captación de agua de lluvia, pero dado que están en las partes altas, esto se dificulta y entonces tenemos que recurrir a la captación de agua de lluvia. Luego la gráfica de la derecha es un contexto de corredor seco directamente, donde hay mucha más dispersión de hogares, donde la precipitación es mucho menor y entonces la única solución es impulsar el tema de captación de agua de lluvia para aquellos pocos días, captar la lluvia en aquellos pocos días cuando efectivamente llueve en la época de invierno. Son condiciones de ruralidad, municipios del área del noroccidente de Guatemala, con bastante cercanos a la frontera sur de México, en donde estamos teniendo estas condiciones. Luego, estamos impulsando entonces este tipo de tecnología de captación de agua de lluvia. Alrededor de $2,000 más o menos los que está costando el diseño y la construcción de estos sistemas que van a beneficiar alrededor de familias entre 5 y 10 miembros de una familia. Normalmente están en 5 o 6 miembros de una familia y que el agua que van a lograr colectar durante la época de invierno les va a servir principalmente para abastecerse alrededor de 5 meses en la época seca para cubrir aspectos bien básicos de los cuales requiere la población. Esto, por supuesto, lo estamos dando, como ya les mencionaba, en las condiciones tal y como se los mostraba en la gráfica anterior, en condiciones de ruralidad disperso concentrado y ruralidad disperso disperso. Eso nos lleva entonces a que tenemos que impulsar estos. Nosotros estamos ubicados en este territorio donde lo estamos haciendo en dos partes de cuencas altas. La cuenca del Salinas, una cuenca que desemboca hacia el Golfo de México, que tiene una buena parte de territorio guatemalteco, y la del Motagua, que es la del río, la cuenca más grande que tenemos en el país. Pero en donde esta se ha convertido al final del día en una de las únicas soluciones que las personas pueden tener acceso. Ustedes ven en la gráfica de la derecha lo disperso que están los hogares. Y también se logra visualizar ahí algunas de las actividades productivas que tienen, principalmente maíz, maíz de alguna cosecha, de una sola cosecha. Las personas están ahí esperando que realmente llueva, están dependiendo directamente del agua de lluvia para que el cultivo logre tener éxito. Si no llueve, no van a tener éxito ni el cultivo, ni va a tener éxito la captación de agua de lluvia. En la foto de la izquierda, vemos el tipo de estructura que estamos construyendo. Y acá, las personas, las mujeres son las que más han impulsado, más han estado de acuerdo
con este tipo de tecnología. Ya todos sabidos que el rol que tiene la mujer en el tema del uso del agua y que son las que más cercanas están en este caso a, al uso y al requerimiento, al traslado, a la colecta del agua y entonces obviamente tener una captación de agua de lluvia les evita a ellas caminar 2 horas, 3 horas para poder traer agua a sus hogares. Eso nos trae algunos beneficios, por supuesto. Tenemos agua disponible en comunidades que no tenían o que no tienen acceso a un sistema convencional. No se pueden tener pozos, por supuesto, no hay una fuente cercana. Hay una conservación porque estamos aprovechando el agua de lluvia. Es un mantenimiento asequible que la misma población lo puede hacer. Se capacitan con ellos a través de las oficinas municipales de agua y saneamiento. Mejora en buena parte la higiene y la salud familiar porque van a tener acceso a agua para usos básicos y esto está, por supuesto, generando resiliencia en las familias ante sequías o canículas prolongadas que en nuestro territorio se están dando bastante frecuentes. Este año no ha llovido en el área de Quiché, en la canícula o la época de seca de lluvia entre los meses de invierno está siendo mucho más prolongada que otros años. Normalmente teníamos lluvias en la última semana de agosto. Estamos llegando casi a la primera quincena de septiembre y ha llovido muy, muy poco. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la captación de agua de lluvia en estas condiciones? Obviamente, a la temporada de lluvias. Nosotros estamos expectantes ahora de cómo va a ser el agua que se logre captar en estas tecnologías, porque la tecnología puede estar, pero si no llueve, no van a tener el líquido o el vital líquido las personas que han construido este tipo de tecnologías. Hay un riesgo de contaminación, por supuesto, por el tema del techo, eso requiere un filtrado. Estamos haciendo unas pruebas ahora con algún tipo de filtro en este tipo de estructuras. Estamos testeando eso y esperamos tener el próximo Va a año topar nave. y esperamos tener ya alguna publicación el próximo año respecto al funcionamiento de este tipo de, mm, de filtro que estamos colocando. Puede estar limitado en cierta medida por el tamaño del techo. Eso va a depender realmente de los recursos que tengan las personas, de qué tan grande pueden hacer el techo para orientar o dirigir el agua hacia el sitio donde se está captando. Y hay un costo, por supuesto, inicial de instalación que ahora como organización estamos apoyando en coordinación con las municipalidades y con las comunidades que son, o las personas individuales que son los beneficiarios. Hay otras soluciones que se implementan en terreno, pero que algunas veces en este tipo de condiciones no se va a poder dar. La captación de nacimientos no se puede dar en estas partes altas y la perforación por pozos menos porque no hay pozos cercanos. Quiero terminar esta parte diciendo que esto puede ser viable para comunidades rurales y dispersas. Su implementación obviamente requiere de una participación entre las autoridades municipales y la comunidad para que esto tenga éxito, pero principalmente para que tenga sostenibilidad en el manejo, en el cuidado, en la limpieza que debe de tener este tipo de estructuras. Que si podemos cerrar brechas o incrementar la cobertura de agua, claro que sí. Nosotros tenemos datos por un sistema de monitoreo bianual que implementamos en coordinación con las municipalidades, donde nos dice que hemos pasado en algunos municipios de tener 60% de cobertura a nivel de hogares, hoy día estamos por 80, 85 en nivel de cobertura, y eso nos dice entonces que este tipo de tecnologías funcionan. En los últimos años, en uno de los municipios hemos alcanzado a más de 10 comunidades que realmente no tenían ningún tipo de fuente de agua bajo la cual pudieran abastecerse. ¿Que esto es sujeto de monitoreo? Claro que sí, hay un monitoreo, como les mencionaba, en donde nos muestra el nivel de cobertura que hemos tenido en los últimos años y que les permite a las autoridades municipales la priorización de los proyectos de inversión hacia este tipo de tecnologías. Es realmente interesante ver cómo en los últimos años
Los gobiernos municipales han pasado de priorizar sistemas tradicionales de abastecimiento de agua a priorizar la inversión en estos sistemas, llamémosle alternativos, o sistemas no convencionales con alguna metodología diferente para que las personas puedan abastecerse. Por supuesto que esto también en algunas autoridades ven alguna vez lo costoso que esto puede ser. O sea, destinar 2.000, $2.500 para abastecer a 5 personas, algunas veces, viéndolo desde un punto de vista político, no es de sus agrados. Pero en los últimos años tenemos casos nosotros de 2, 3 municipios que han destinado recursos importantes para este tipo de tecnologías. Creo que esa es la última. Sí, la última. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Mario y qué bueno conocer estas experiencias que nos permiten profundizar un poco el grado de innovación que puede llegar a tener esta tecnología para adaptarlas a las condiciones particulares del territorio, no solamente ambientales, sino a nivel de producción. Eso es algo también muy parecido a lo que hizo el CAT en algún momento justamente con este proyecto de cosecha de agua que lo vinculó también con cadenas de valor a nivel de territorio, de tal manera que brinde una sostenibilidad también económica. Y igual también interesante, Mario, los datos que das con respecto a presupuesto de implementación, porque vemos las variaciones que se pueden presentar entre un país a otro, en este caso El Salvador, en el panel anterior, y bueno, en este caso Guatemala. Entonces, felicitarlo, Mario, por esa experiencia y qué bueno el trabajo que vienen desarrollando. Entonces, ahora pues tenemos un par de preguntas. Bueno, de hecho fueron tres. Se ha consultado Germán sobre dónde podía tener acceso a más detalle de la metodología del proceso realizado en términos SIG. Laura compartió un enlace, muchas gracias Laura, en el chat, en donde ustedes pueden tener un poco más de detalle y pueden tener acceso directamente a la plataforma, de tal manera que puedan ustedes experimentar y conocer un poco más a detalle este proceso. De igual manera, Ramón Bonilla hace una consulta particular para Laura Burgos sobre la exposición de Correntina, perdón. Quisiera saber cómo fue la experiencia del modelo de producción de agua a partir de las corrientes de aire implementado en un centro educativo en la isla Tasajera, en El Salvador, en el año 2017-2018. Laura, no sé si de pronto tienes conocimiento sobre esta experiencia. Sí, creo que, bueno, Laura Venegas, se equivocó ahí nuestro Ay, colega. perdón. Sí, no, mira, interesante que se acuerde, ¿verdad? Creo que fue Ramón. Miren, en realidad esa experiencia, ¿verdad? Tenemos la información del momento de diseño, ¿verdad? Y de implementación con una aceptación interesante al momento de llevar eso, ¿verdad? De probar, de que todo funcionó. Sin embargo, coincido en comentar, ¿verdad? Que estamos en un proceso justamente cercano de hacer una evaluación o una medición de ese impacto, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Que sí, justamente es parte de nuestras metas de seguimiento, ¿verdad? Que tenemos planificado en el transcurso del próximo año, ¿verdad? Entonces sí espero tener una respuesta más específica del funcionamiento posterior. Y Ramón, ahí estaba mi correo electrónico también en la presentación, que con mucho gusto, si me escribes, entonces anoto para poder compartir esos resultados y bueno, obviamente la idea de verdad como centro de investigación también compartir eso a través de algún boletín técnico y una difusión mayor. Pero sí, muchas gracias por recordar eso, esa experiencia y anotado ese interés para poder compartir los resultados posteriores. Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, hay una pregunta para ti, Mario. Montserrat Valdivieso consulta, buen día con todos. ¿Pueden decir cuál es la capacidad de almacenamiento de estos sistemas y cuáles son los usos básicos que le dan en los 5 meses? Ya listo, sí, normalmente estamos construyendo captación de agua de viva de 18 metros cúbicos, 18.000 litros más o menos. Hay algunos que pueden ser un poco más grandes en función del tamaño, de la disposición de recursos, pero promedio 18 metros cúbicos, 18.000 litros que logran captar. ¿Qué usos? A ver, usos pueden ser para lavado, pueden usarse para cocina siempre y cuando
traten el agua como lo mencionaba, o sea con cloración o hirviendo el agua para que puedan consumirla, digamos. No podrían abrir el grifo de la captación para consumir directamente, deben de tratarla previo de consumo. Ok, Mario, muchísimas gracias. Igual entonces ya con esto finalizamos este panel particularmente. Agradecemos a Laura y Mario por sus extraordinarias ponencias. Realmente nos dieron un acercamiento y un zoom, digamos, a lo que es la implementación práctica de estos sistemas a nivel de territorio. Entonces, bueno, le doy la palabra a Mónica para continuar con el evento. Adelante, Mónica. Gracias, Iván. Gracias también a nuestros panelistas, a Esther, a todos los participantes. Antes de pasar al cierre de esta jornada, queremos guardar una memoria del evento, de la actividad de lo que fue hoy. Entonces, por favor, quienes deseen, activen sus cámaras, por favor, y nosotros vamos a tomar una captura de pantalla de todos acá. Y en unos segunditos, nuestro equipo nos confirma si pudo tomar la captura y continuamos, ¿les parece? Entonces, Margarita, Axel, nos confirman por favor cuando tengan la captura de todos nuestros participantes y continuamos. Listo. Todavía me faltan un par de personas que enciendan la cámara. Entonces les pediría por favor a quienes quieran y puedan que la enciendan. Y entonces les pediría que vean al lente de su cámara y que sonrían. Si quieren a la cuenta de tres podemos decir escal. Así que a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y en escal. Vamos otra vez. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Escal. Genial. Listo. Creo que ya los tengo todos. Muchas gracias. Fabuloso. Muchas gracias, Axel, también por el Con el apoyo. pelo negro. Con el Esperamos pelo un momento que se negro. activaron algunos micrófonos para que podamos continuar. Bueno, ahora sí, le doy paso de nuevo a Alejandra Mojica para que continuemos con unas palabras de cierre. Gracias. Muchísimas gracias, realmente muy entusiasmada con lo que ha sido este taller y que seguiremos en el día de mañana. Solamente rescatar muy rápidamente algunas palabritas que a mí me produjeron este entusiasmo. Por un lado, el diálogo entre recomendaciones y experiencias concretas. Importante el desarrollo de normativas y herramientas legales para ir transformando todas estas experiencias en políticas públicas. El tema de que el agua aglutina y que se vincula también con el tema del poder es muy importante. El tema del poder y se vincula también, agrego yo, con el tema de la inequidad. Recordemos que estamos en la región con mayor inequidad en el mundo y estos son factores que tienen mucho que ver con tratar de buscar soluciones interesantes. El tema también de tomar esto como tecnología social y el aprender haciendo, en colaboración con las familias y las comunidades y los territorios. El relacionamiento de los sistemas CAL con la seguridad alimentaria, con la nutrición y con la salud pública. Importantísimo. Luego, bueno, cómo no entusiasmarnos al escuchar las experiencias directas de Enrique, de Micaela, de María y de otros que nos han comunicado con tanto entusiasmo los cambios que estas experiencias son y han sido para su diario vivir. Por último, y no menos importante, la necesidad de este diálogo entre comunidad académica, entre investigación científica y experiencia y aprendizaje en el territorio para poder hibridizar estos procesos y trabajar en forma mancomunada. Me debo haber olvidado de muchísimas cosas, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Continuamos con Gabriel y contigo cerramos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Simplemente para agregar cosas que Alejandra ha dicho que me parecen centrales, ¿no? Hoy los paneles han visto esta relación entre todos los sectores necesarias para que el agua
efectivamente no solamente aglutine, sino también transforme, ¿no?, la vida de las personas. Instancias del gobierno de Brasil, el FIDA, las organizaciones, la sociedad civil, la investigación, ¿no? Hoy hemos pasado por muchísima gente y muchísimos sectores que están pensando que es posible el acceso al agua para millones de personas en toda América Latina. Pensando un poco también lo que han dicho, sobre todo Micaela, ¿no?, y María dos Santos, cómo el agua de captación de agua de lluvia es muy útil también para el consumo. Quizás esto es algo que no está tan claro en las primeras recomendaciones del Global Water Partnership, que es algo que podríamos ver si lo incorporamos un poco más fuerte. O sea, el agua de captación de agua de lluvia como agua de consumo, ¿no? Como agua segura. Y hay dos frases que yo quiero remarcar muchas. María dijo algo, María dos Santos de Brasil: aquí en el semiárido se tiene todo, solo falta saber trabajar. Toda una frase de un paradigma donde en las regiones semiáridas y secas se tiene todo para el propio desarrollo, ¿no? Y inclusive ella dijo: yo construí mi propio sistema de agua. Y Micaela dijo: a mí el sistema de captación de agua de lluvia me cambió la vida y cambió hasta el sistema de producción de mi familia, ¿no?, y de mi comunidad. Creo que ahí está también el corazón del trabajo que tenemos que pensar y desarrollar hacia adelante, porque también eso es el sistema económico transformador, la seguridad alimentaria que Harvey un poco decía, es agua para consumo, agua para el sistema económico, agua para cambiar la vida. Así que me parece que estos conceptos son centrales, ¿no?, para reflexionar y para pensar las recomendaciones hacia adelante, luego de esta experiencia que hemos visto, ¿no?, de los últimos años. Todas las experiencias que hoy hemos visto han transcurrido en los últimos 8 o 9 años, de aquella recomendación, ¿no?, que han hecho en Centroamérica con el Global Water Partnership en el 2017, y que nos ayuda a pensar en base a la práctica de todos estos sectores en qué punto estamos parados y cómo podemos proyectarnos hacia adelante. Así que yo agradezco muchísimo, muchísimo, ¿no?, la participación de todos, la presencia. Se ha mantenido siempre arriba de 70 personas, no se han ido ninguno, así que eso muestra que ha habido mucho interés. Y paso, Mónica, para el cierre y la invitación para mañana. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, a todos y todas. Ya concluimos hoy. Solo para recordarles que nos encontramos mañana para la segunda jornada. Pueden ingresar en el mismo link y será a la misma hora. Un saludo a todos y que tengan un feliz día. Muito obrigado mesmo pelo convite. Muito Un obrigado saludo mesmo, para muitas todos. graças, Muchas viu, para vocês. gracias. Gracias, un abrazo a Buen todos y día. todas. Saludos. Obrigado, dona